DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tota la gent que alguna vegada heu ballat la música d'un DJ. Bé, i a la resta també. Soc Manel López i un divendres més estic aquí per parlar de música i de DJs. Avui parlarem amb la portaveu de Big Ben i li farem algunes preguntes. Mike Platinas ens porta avui un convidat de luxe, un campió d'Espanya de DJs. J.M. Sánchez, amb cançons molt ballables, novetats. La setmana passada vam fer un sopar dels locutors de Radio Cap Pont, allà pels anys 80. Una nit especial on ens vam reunir per poder recordar una emissora que als 80 va destacar i de la que després van sortir grans professionals que avui en dia són reconeguts aquí a Lleida TV com a TV3 i altres medis. I ara parlem de Big Ben. Un dels jocs que he tingut el privilegi de treballar durant 4 anys és la macrodiscoteca Big Ben. I justament aquests dies s'està parlant molt per la propera reobertura. Avui tenim la portaveu de Bunker Café, Romina Andrioli. Molt bona nit. Romina, com estàs? Hola, bones, què tal? Bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Mira, tenim un munt de gent que aquests dies estan parlant de la reobertura de Big Ben, una discoteca que ha marcat la vida de moltes persones, de moltes parelles, ha marcat la vida de molta gent que van ballar moltes cançons, que van gaudir de les seves sessions, i jo mateix que vaig gaudir moltíssim del bon ambient que va haver durant molts anys allà. M'agradaria preguntar-te, el que pregunta molta gent, és què es trobaran en la reobertura? O explica'm una mica què és els passos que seguireu a partir d'ara per la reobertura de Big Ben. A veure, la nostra idea en un inici era obrir per fases, com vaig comentar. Primer s'obrirà la cafeteria-restaurant i a continuació inaugurarem les carpes d'estiu al mes de maig, que serà una terrassa de tarda-nit i obrirà divendres i dissabte. Llavors, l'obertura total de Big Ben serà de les 3 sales principals, que serà la Patxanguera, la Revival i la Sala Gran, i el que es trobarà la gent, sobretot, és tornar a viure el que era Big Ben. Volem mantenir la seva essència i volem que superi sobretot les expectatives, perquè, com tots sabem, porta 8 anys tancat i hi ha hagut una evolució a nivell tecnològic molt gran i llavors tot millorarà en l'interior. I teníeu alguna data pensada ja per aquestes fases que fareu? Segon semestre del 2024, però les obrirem totes en conjunt. Ah, molt bé. I també, suposo que encara és molt aviat per parlar de si posareu les diferents músiques, quina música posareu, si tindreu DJs convidats, quin tipus de música o quin estil voleu tractar en les diferents sales. La nostra idea és tornar a agafar les festes populars del 90, 80, fer festes per a tots els públics, adaptant-nos a l'evolució que hi ha hagut avui en dia, però sobretot recordar el que havia sigut Big Ben i per tant pensem que les festes més fortes haurien de ser les del 80 i 90. Després del tema d'artistes, volem comptar amb diferents artistes de renom, tal com es va fer a la seva època, i tornar a marcar una altra vegada història. Doncs, des de l'O, ens dona una gran alegria. Jo sé que hi ha molta gent que està amb moltes ganes. A mi m'han escrit molta gent preguntant per aquest tema. Hi ha molta il·lusió. Jo sóc el primer que tinc moltes ganes de que torni Big Ben i que, a més, hem tingut la sort, els que hem tingut la sort de treballar aquest tipus de discoteques que avui en dia ja no hi ha discoteques com aquesta, és una alegria i si vols remarcar alguna coseta que vulguis dir a la gent que ens veu. El que volem dir és que ens seguiu molt perquè el dia de l'obertura serà una bomba, esperem almenys, i llavors que tothom estigui atent perquè anirem donant diferents informacions amb el pas d'aquest final d'any i principis del que ve. Romina, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Vinga, bona nit, Teu. I arriba el moment de l'alegria, el moment de que el mestre Mike Platinas estigui amb nosaltres. Molt bona nit, Mike, com estàs? Molt bé, estic fantàsticament bé i molt content perquè avui tenim un convidat d'excepció. Tenim un convidat de luxe que us he portat a tots perquè al·lucineu, perquè flipeu, perquè és un dels grans, un dels més grans del món de la música. Jo diria que a Espanya, però m'atreveixo a dir que a Europa. Manel, tu també has sentit a parlar d'ell de sobres? I tant, i ja tinc ganes de parlar amb ell que ens expliqui historietes. I tant que sí. Luisen Merino, bienvenido a DJs de Lleida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Buenas noches. Es lo mínimo, es lo mínimo. Escolta, Luisen Merino es un... cambiamos de idioma, por cortesía hacia ti. Luisen Merino es uno de los grandes, como decía, del mundo de la música y además es alguien que lleva desde los 80, si no me equivoco, corrígeme si... ¿Corrígeme? Pues, a ver, profesionalmente empecé en el 88, o sea, cuando ya claro, se convierte en tu forma de vida, pero anteriormente creo que como todos los que seguimos tu estela, hacíamos ya pinitos e intentábamos colarnos en cualquier sitio, o sea, de los platos y claro, nos dejas poner unos discos ahí, vamos. Claro que sí. Tú eres también de aquellos, tú eres de los que también cogía el Max Mix para probar el estéreo del equipo que tenías en casa. A ver, yo fui de los que cuando escuché el Max Mix por primera vez ya tuve claro lo que quería ser. Hasta ese momento sabía que mi vida iba a ir encaminada hacia la música, pero no tenía muy claro cuál era la figura que yo iba a ser. O sea, sabía que me gustaban los sintes, escuchaba música azul y negro, Pino Casal y Kraftwerk y este tipo de cosas, pero no tenía muy claro. Entonces ya cuando escuché el Max Mix 2 dije, vale, yo quiero ser... Por ahí. Vale. Escucha una cosa, Luisen. Tú, cuéntanos un poco, tú tienes una larga trayectoria, pero hay varios momentos relevantes en tu trayectoria profesional en el mundo de la música y como amante de la tecnología también. Tú fuiste campeón de España de DJs. Haznos un resumen muy corto. ¿Cuándo fue y cómo? Vale, pues esto es una historia un poco compleja. Aquí en la zona donde yo me muevo, la Comunidad Valenciana, éramos, mi mejor amigo y yo, Tony Technis, pues éramos los únicos que en aquella época ni siquiera éramos DJs profesionales. Lo que pasa es que como nos encantaba la música, dio la casualidad que un día descubrimos las cintas del Disco Misco. Claro. Y entonces, pues se puede decir que fuimos los más listos de la clase. Claro. Yo ya tenía unos Technis, Tony tenía otros Technis también, entonces nos dedicábamos a básicamente a copiar el show de Cash Money, en este caso, con los mismos discos y todo. Y una vez que ya sabíamos hacer todos los tricks, todos los trucos y tal, ya empezamos a incorporar nuestros propios discos y tal. Vale, y había como una especie de norma no escrita o pacto no escrito entre Tony y yo. Para Tony, lo de ser DJ era como algo secundario. Le gustaba poner música y tal, pero su sueño era ganar el campeonato de España del DMC e ir a la final a Londres. Claro. Y a mí la verdad es que sí, me hacía ilusión, pero no tanto como a él. Entonces había como una especie de pacto no hablado, no escrito, que todos los concursos de DJs que había por la zona, donde había premios económicos o demás, un poco nos los repartíamos. ¡Ja! ¡Qué bueno! Bueno, a ver. Perdona, pero estos premios, o el premio, ¿se puede decir cuál fue el premio? En concreto hubo uno que yo me acuerdo que esto... hubo uno en Elda, en un pub que se llamaba Marengo, que eran 100.000 pesetas de las de entonces. Era una pasta de 100.000 pesetas. En esa época era como un sueldo, ¿no? De trabajar en una empresa. Tengo por ahí el cartel todavía, debió ser en el año 87, porque yo empecé como profesional en el 88 y en aquel entonces todavía no era disc-jockey. Y yo me acuerdo que le dije a mis padres antes de salir de casa, bueno, me voy a ganar el campeonato y mi madre me dijo, eres un chulo.
eres un soberbio y al final eso te va a traer problemas. Claro. Bueno, pues me acuerdo que efectivamente lo gané. Y cuando llegué a casa, que eran ya altas horas de la madrugada, lo que hice fue abrir la habitación de mis padres y cogí las 100.000 pesetas y se las tiré así en la cama, cerré y me fui a dormir. Tan sobrado. Escucha una cosa, Luisen, pero claro, es que tenemos, sabes que esto es televisión y tenemos el tiempo bastante agotado. Entonces, déjame que salte hasta el Campeonato de España. ¿Cuál fue? Vale, Tony, como Tony quería ir al del DMC, entonces intentábamos no pisarnos los campeonatos. Ahí está. Entonces, Tony se fue al del DMC y yo opté por uno que había, que era organizado por 40 Principales y Ron Bacardi, y al final pues gané y bueno, Vale. la verdad es que el premio en metálico era importante en aquella época, ya estamos hablando de casi 4 millones de pesetas. Hostia, o sea, total, que además de ser campeón de España de DJs, encima ganaste una pasta. Oye, pues. Sí, no. Considero Fantástico. súper merecida. Fantástico. Por supuesto, ojalá todos los campeonatos fueran así, que hubiera pasta de tal en medio. Porque a Tony ir a Londres le costó dinero de su bolsillo. O sea, no le Claro, pagaron. igual que a mí. Yo bueno, estuve claro. 2 veces en Londres en finales Tú lo mundiales, sabes mejor. lo pagué yo. Tú lo sabes mejor que nadie que tú fuiste el primero. Claro. Oye, una cosa, ¿qué te quiero decir? Tú ahora eres un reconocidísimo productor de disco house, nudisco, a nivel, yo te diría, mucho más allá de España, Europa como mínimo, si no a nivel mundial. Y producción que haces, producción que casi siempre entra en la lista de éxitos de Tracksources, creo me parece, ¿verdad? Entonces, y el estilo que tú produces, la música que tú creas, pues, vamos, se mueve en pistas de todo el mundo prácticamente. Y la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. Tú eres un coleccionista loco de sintetizadores. ¿Cuántos sintetizadores, o sea, teclados de estos? De momento se ve alguno por ahí. ¿Cuántos tienes? Di la verdad. Pues ahora mismo no sabría decirte, pero creo que tengo 50. Madre mía. Madre mía. Pero ¿los tienes en casa o repartidos en diferentes edificios? Bueno, a ver, como podéis ver aquí detrás, se ve Exacto. un poquito, ¿vale? La mayoría están aquí en el estudio, pero bueno, ahora ya como en el estudio no me caben, he empezado a meterlos en el salón. Que es algo que no quería hacer, o sea, no quería... La zona noble de mi casa, por decirlo de alguna manera, no quería tenerla invadida con mis cosas, pero ha ocurrido. ¿Y cuál fue tu primer teclado, por curiosidad? Mi primer teclado creo que fue un sampler de Casio, si no fue un sampler de Casio que se llamaba SK5, que me costó 15.000 pesetas. Y el ¿Es aquel de los cuatro botones? Correcto, que de hecho todavía lo conservo. Qué chulo que era aquello. Que tuve, que eso ya era un sintetizador profesional, fue un Korg Polysix. Madre mía. Bueno, Polysix, hombre. Escúchame una cosa, es que, insisto, lo de que como esto es tele tenemos el tiempo limitado, pero déjame que salte a otro tema completamente distinto. Y tú que eres un profesional en activo y que además estás, si no me equivoco, en la zona de Benidorm, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Dónde trabajas en varios locales, varios lugares, pero uno de ellos, si lo tengo bien entendido, es uno de los hoteles más potentes y más espectaculares, yo te diría, no de la Costa del Sol, sino de todo el Mediterráneo español, porque lo es, ¿verdad? Y tiene una terraza, un rooftop absolutamente espectacular, con unas vistas de salida de sol y no sé qué, es brutales, ¿eh? Y tú, además, eres el encargado de seleccionar la música, además música con clase, música elegante. Y yo te voy a hacer una pregunta. Tú que vives el día a día del gran turismo, del boom de turismo de Benidorm, esta temporada de verano que ya ha acabado, prácticamente ya se está, ¿qué tal ha ido respecto a, por ejemplo, los años anteriores? ¿Vamos hacia arriba, vamos hacia abajo? ¿Aún somos una potencia turística mundial? ¿O ya nos hemos hundido, como dicen algunos? ¿Cómo va esto? Tú que lo vives y lo tocas en tu día a día, cuéntanos la verdad de primera mano, por favor.
Dices esta temporada turística que ya ha acabado. ¿Dónde? ¿No ha acabado? No, aquí no. Aquí, ¿No? Aquí, desde que salimos de pandemia, ya no hay, ¿cómo te diría yo? Ese parón que había entre finales de verano y Navidades, Semana Santa, desde que salimos de pandemia eso no existe. Ahora trabajamos. Sí. De hecho, yo ahora he tenido los 3 primeros días libres en 6 meses. ¿Qué? Sí, no, esto es algo... ¿Me estás diciendo? Que a mí es que me hace mucha gracia cuando oigo lo de crisis. Yo diría lo de Supertramp. Crisis, post-crisis. ¿Dónde? Aquí no, aquí en serio. Yo este año terminaré con, creo que aproximadamente 400 sesiones, perdón. ¿Qué? El año pasado creo que llegué a las 300 y pico y en el 2021 estuve cerca de 200 sesiones, que no está nada mal. Pero la pregunta es, ¿eso es en tu caso particular? No, ¿Eres un crack y eres uno de los tops? No. ¿O eso es lo que tú vives en la calle con tus compañeros DJs y lo que tú ves ahí en la zona esa? No, de hecho aquí tenemos un problema que es la falta de DJs. Yo he tenido... Sí, no, es así. Yo, de hecho, muchas veces, mi hermano, que no es DJ, le gusta como... Vale, pues muchas veces he tenido que enviarlo a algún sitio porque ya me han dicho, por favor, envíanos a alguien. Y de hecho hay mucha gente... Sí, ¿Tú sabes que con lo que estás diciendo ahora va a haber un montón de gente que se va a interesar por ir allí? Hombre, claro. Porque este es un programa de DJs. Claro. Escucha, entonces, Luis, la conclusión... Un momento, que pongo tu teléfono aquí abajo. Un momento. Escucha, Luis, la conclusión, entonces, según tu experiencia y la de tu entorno directo, es... ¿Somos todavía una potencia top mundial en turismo y en ocio nocturno? Sin duda. Bueno, eso son buenas noticias, ¿no? No, sin duda. De hecho, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, aquí vinieron 40.000 turistas ingleses, ha venido. ¿Qué? 40.000. Madre mía. Y estuvieron jueves, viernes, sábado y domingo, incluso el lunes todavía había algún rezagado. Estamos hablando de unos números importantes, 40.000 turistas ingleses, un 19 de noviembre, pero es que ahora yo quería destacar que estamos a día 24 de noviembre. O sea que, cuidadito. Claro. Es todo... Oye, pues, Manel, ¿cómo vamos de tiempo? Pues vamos un poco mal. Vale, pues yo creo que, bueno, dicen los expertos que cuando estás arriba es el momento de dejarlo. O sea que ya sé que ha sido todo un poco DJ al asalto, porque yo te he llamado esta tarde, oye Luis, ¿en qué haces? No, precisamente estoy unos 2-3 días de fiesta de muchos meses, pues al asalto te he dicho, oye, te vamos a hacer una microentrevista. Y tú has dicho sí, tú siempre eres un tío súper colaborativo, que siempre te comportas fantásticamente con todo el mundo y en particular con los amiguetes, cosa que debemos agradecerte, pero yo voy a tomarme esa confianza para decirte que esta no va a ser la única vez que te vamos a entrevistar. Vale, perfecto. Que habrá más veces porque sobre todo nos interesa tener ese pulso, tomar el pulso de la calle, tú que lo vives y que nos vayas comentando pues qué tal están las mujeres, quiero decir la música, perdón, en la zona de la Costa del Sol y que nos cuentes también, pues por ejemplo, cuando tú vas a la playa, pues qué tal están las mujeres, quiero decir el agua y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que Mike me había hablado un poco por encima de ti y bueno, digo, bien, yo tengo claro que cuando Mike dice algo es por algo. Es que es experto en mujer, en música, quiero decir. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido varios detalles de los que has dicho, sobre todo lo de los teclados, lo de campeón de España. No me había dicho esto, Mike, de ti. O sea, es la verdad. Bueno. Manel, es que lo de hoy... Y lo de las mujeres tampoco me lo había dicho. Manel, es que lo de hoy ha sido un pequeño resumen, ¿eh? No, ya me imagino. Pero es que Luisen da para mucho, o sea, ya verás. Luisen, una cosa, que yo creo que hay varios tipos de DJs, como tú bien sabes, pero están los DJs que pinchan porque les gusta pinchar delante de la gente y que les vean, y luego están los DJs que les gusta la música. ¿Puedes decirme alguna canción
o un grupo o algo que te entusiasme, que te guste, que digas, mira, a mí me gusta mucho o esta canción o este grupo o este estilo. Venga. Hombre, a mí tengo que reconocer que me tira mucho la música disco. Me tira muchísimo. Y ahora, pues uno de los productores... Aquí estamos los tres igual. Sí, y uno de los productores más en forma para mí y más efectivos, por lo que yo veo que más gusta a la gente, a todo tipo de gente, que el abanico de público que yo tengo es muy amplio, es Purple Disco Machine. Y Mouse eso Mike también piensa igual que tú, creo. Sí, yo creo que es el productor ahora mismo más en forma. Sí. Consigue algo muy difícil, que es mejorar los temas originales. Es verdad. Cierto. Está muy en forma y tiene un rollo muy particular y aparte que cuando lo pones por... O sea, si no sabes que es parte del Disco Machine, escuchas los primeros compases y ya sabes que tiene... En la pista funciona. Sí. Y es verdad, funciona. Sí. Oye, Luisen, te enviamos un abrazo gigantesco desde Lleida, yo desde Barcelona, y te vamos a molestar más veces, porque... Soy todo vuestro. Pues no, además yo quiero ver algún día de estos que nos enseñes algún teclado de estos curiosos. Sí, por eso. Sí. Porque los que nos gusta la tecnología, pues... Aquí ahora mismo al lado tengo uno que, según tengo entendido, debe haber 2 o 3 en España solo. A ver, lo tengo aquí al lado ahora mismo, no os lo enseñaré. Venga, la próxima lo enseñas. La próxima abriremos la La próxima nos lo enseñas. Oye, un abrazo gigantesco, crack. Igualmente, venga. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós, Luis. Venga, gracias. Doncs avui hem tingut un autèntic crack de la música, com he pogut comprovar. Ha estat una pinzellada ràpida, però continuarem en més ocasions. El proper divendres, més DJs de Lleida. Ens tornem a veure. Adéu, Manel. Adéu. Gràcies, Mike. Ciao. To my beat, stomp it to my beat. My beat will come storming in. Pumping. As I turn the volume up higher and higher. As I turn the volume up higher and higher. As I turn the volume up higher and higher and higher and higher and higher and higher and higher. The people stomping to my beat, you. To my beat, stomping to my beat. My beat will come storming in. Pumping. Cançó que ens recorda a Club Hits. Ells són Pickle i el track Stampin'. Seguim amb molt bon ritme amb JM Sánchez. Hola de nou, espectadors, tots vosaltres, amics i amigues. En el viatge musical d'avui ens submergirem per començar amb un tema que segur que us farà moure els peus i aixecar l'ànim. Us estem parlant de Kool and the Gang i el seu Immortal Celebration. Aquesta banda és coneguda per la seva habilitat per a fusionar el funk, el soul i el pop, i ens van regalar un himne que ha perdurat al llarg dels anys. Amb una lletra optimista ens recorda musicalment que sense importar el que està succeint a les nostres vides, sempre ha de quedar un espai per a poder celebrar-ho. 2 setmanes consecutives dins del top 10 al novembre de l'any 80. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Preparats, Anna, per ballar un xic amb una altra joia musical, novembre de 1987. Aquesta cautivadora cançó va assolir la posició 4 en l'Official Singles Chart, consolidant-se com un hit de l'època. The Commoners, liderats pel carismàtic cantant Jimmy Somerville, van saber combinar magistralment l'energia del pop amb elements de la música electrònica, creant un so únic que va deixar una empremta indeleble en l'escena musical dels anys 80. Anem a escoltar sense més preàmbuls Never Can Say Goodbye, reinterpretació del clàssic de Gloria Gaynor, però a càrrec de Commoners.
Bé, com sempre, ha arribat ja a la fi la nostra intervenció pel divendres d'avui. En gavina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Sigueu feliços i tingueu molt bon cap de setmana. Arribem fins aquí. Avui amb la veu una mica justeta, però aquí estem. Avui han sortit nous tracks molt interessants i vull destacar la col·laboració entre Björk i Rosalia, que per falta de temps no us podem posar sencera, però aquí teniu una petita mostra del seu videoclip. Nosaltres tornem la setmana vinent amb els col·laboradors habituals, amb alguna coseta interessant que segur que us agradarà i, com sempre, les novetats, moltes coses relacionades amb el món dels DJs i, clar, de la música. Com sempre, moltes gràcies, balleu molt i ens veiem la setmana que ve. Adeu! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.